pueden indicar si ya está la emisión, por favor, de esta tarde, para poder ya dar inicio con el conferencia. Gracias por confirmarme bien, y vamos a iniciar entonces con esta oportunidad. Jóvenes, nuevamente les saludo de una forma muy especial y con un cariño muy también extensivo para cada uno de ustedes. Mi nombre es Margaret Sofía Chocolán Mejía, soy abogada y notaria, y regularmente voy a estar trabajando con ustedes, pero no específicamente en el curso de Derecho Civil y Procesal Civil Penal. Esta semana accidentalmente voy a cubrir al compañero que va a estar trabajando con ustedes durante este semestre. Sin embargo, por motivos muy ajenos a lo profesional que es ser compañero y prestigioso abogado, pues se disculpa con ustedes, pero la próxima semana ustedes le van a conocer para que ustedes puedan trabajar específicamente con ustedes. Vamos a comenzar entonces en esta tarde, por favor, con el curso de Derecho Civil y Derecho Procesal Civil. La metodología que utiliza la universidad es para que ustedes se les facilite específicamente el trabajo que semana por semana se hace. Les recomiendo que tengan en mano las leyes que yo les voy a indicar, que tengan a la mano su dominio, su código civil, su código de procesal civil mercantil, la ley de la organización judicial, la Constitución Política de la República de Guatemala, para que definitivamente pues, podamos hablar el mismo idioma. Y vamos a estar dejando también tareas específicamente al final de cada una de estas conferencias o clases para que ustedes pues, vayan avanzando estas tareas durante el periodo de la semana, y al final o al inicio de la otra conferencia, pues ustedes ya no estén perdidos en relación al tema que se va a tratar o a los sistemas que vamos a desarrollar. Entonces, me agradecería que ustedes presten atención. Al final voy a dejar un pequeño tiempo para que ustedes puedan escribir un correo si tienen alguna duda en relación a la metodología o cómo se va a estar trabajando. Y entonces yo les voy a estar respondiendo ya en el próximo minuto. Quiero entonces iniciar ya con la presentación de esta tarde. Y quiero entonces que ustedes tengan mucha atención con lo que vamos a tratar. Si me indican, por favor, si me escuchan de una forma más clara ahora. ¿Ya está más claro mi audio? Por favor, ¿me pueden indicar? Muy bien. Vamos entonces a trabajar en esta oportunidad con el curso de Derecho Civil y con el curso de Procesal Civil específicamente para la fase. Quiero que, por favor, tengan a la mano, muchas gracias por confirmar, quiero que ustedes tengan a la mano las leyes que les mencioné anteriormente, y cualquier cosa, pues ustedes vamos a ir durante cada una de las semanas avanzando en relación al contenido de este curso. Bueno, vamos a iniciar entonces, les presento el tema que vamos a trabajar en esta tarde, es el derecho civil y la persona. Claro, estos son los temas generales. Vamos a desglosar dentro de lo que es el derecho civil y la persona varios subtemas que nos van a ayudar mucho en relación a comprender y a entender el inicio de lo que es el derecho civil.
el licenciado que va a estar trabajando con ustedes durante este semestre, el curso de Derecho Civil y Procesal Civil. En esta fase es el licenciado Leázar Alangúnber Cifuentes Orozco, y yo estoy de forma accidental trabajando con ustedes por esta semana. Les estoy transmitiendo ahora en pantalla el listado mínimo de leyes que se sugieren que las tengan ustedes y que las adquieran. Si en caso no las tienen todavía, que las puedan comprar lo antes posible. Estas leyes son las mínimas. Claro que hay muchas más leyes. Quizás ustedes ya han recibido otros cursos o han tenido la oportunidad de coleccionar las guías que se relacionan con derecho civil y derecho procesal civil, y pues van a ver ustedes el listado específico de leyes que tienen que ver con estos cursos. Sin embargo, a criterio muy personal, pienso que dentro de todas las leyes importantes del derecho civil, las más importantes o las que nos ayudan en determinado momento son las que tenemos en pantalla. Las que aparecen en el recuadro del color amarillo es un listado de 19 leyes, y estas leyes, la meta es que ustedes las terminen de leer en este semestre de clases. Vamos a estar trabajando mínimo 2 leyes por semana. Es decir, que durante esta semana usted tendría que leer la ley de transformación agraria y su reglamento y la ley de titulación supletoria. Hay una ley que es un poquito amplia y una corta, una amplia y una corta, porque pues está de esa forma organizado para que ustedes agoten esas leyes. Vean acá, esta es lectura de leyes. ¿Qué significa eso? Que no se va a memorizar usted la ley, sino que usted va a ponerle atención a aquellos aspectos importantes, y les recomiendo que compren un juego de resaltadores en una carterita, en una cajita, o como ustedes tengan una técnica ya de estudio, me imagino, puedan tener ustedes varios resaltadores. Al final de esta presentación les voy a dar una idea de cómo pueden hacer ustedes y cómo pueden ustedes utilizar correctamente la técnica de subrayar. Entonces ahí tenemos estas 19 leyes, y en el recuadro verde, pues tenemos las leyes obligatorias, que a mi criterio las debemos tener siempre y en todas las áreas del derecho, no únicamente en el derecho civil y procesal civil, sino en todas las áreas del derecho. Tenemos la Constitución Política de la República de Guatemala, el Código Civil, el Procesal Civil y Mercantil, la Ley del Organismo Judicial, Código de Notariado, Código de Comercio, Código Penal, Código Procesal Penal y otras leyes que podrían ser importantes y mencionadas dentro del semestre, así como acuerdos y reglamentos relacionados siempre con el derecho civil. Entonces, este es un listado. Yo creo que ustedes tienen una organización, y si no, pues ya no tardarán ustedes en hacer una en relación a nivel nacional o por sedes, para que ustedes puedan tener esta presentación. Así que no hay problema, yo se las voy a estar enviando, y pues dentro de unos y otros, yo creo que podríamos lograr el objetivo de que todos ustedes tengan esta presentación para apoyo, únicamente para apoyo en relación al estudio de esta fase. Iniciamos entonces hablando sobre lo que es el derecho civil. Vamos a establecer entonces, y quiero que tengan a la mano, por favor, el Código Civil, y vamos a ir trabajando de una vez con apuntes y con subrayado y con el Código Civil, por favor. No sé si me observan ahí ustedes, pero yo les recomiendo que remarquen de una forma especial su Código Civil, así como se los estoy tratando de marcar en la pantalla ahora, que dividan su Código Civil, podría ser por colores o podría ser por pestañas, y que marquen el libro 1, el 2, el 3, el 4, el 5, o tengan otra técnica de subrayado de acuerdo a como ustedes tengan manejo de código. De esta forma se les va a hacer mucho más fácil a ustedes encontrar su fundamento jurídico. Y recuerden ustedes que no solo estudiamos este derecho civil, que es tan importante porque se relaciona con todas las áreas del derecho. Entonces, no solo es para que ustedes ganen una fase, sino para que sean profesionales exitosos y competitivos, que es lo que quiere la universidad de ustedes. Y me imagino que ustedes también para ustedes mismos. Entonces, les recomiendo que ustedes hagan eso, y les recomiendo que compren también códigos que sean de margen ancho. Estos códigos de margen ancho nos dan la oportunidad específica de poder hacer anotaciones en los márgenes. Y entonces, definitivamente, si usted puede observar acá, yo tengo anotaciones casi en la mayoría de mis márgenes en relación a mi Código Civil, y también les recomiendo que ustedes puedan utilizar como técnica de estudio estos post-it. Podrían ser de estos cuadrados, en donde pueden utilizar ustedes incluso los dos lados de los post-it, y también los pueden colocar específicamente en el lugar
en donde ustedes van a estar trabajando. Posteriormente, de tanto leer y leer y leer, definitivamente se les va a quedar y entonces ya a la mera hora ya no van a necesitar ustedes de tantas notas. Sin embargo, pues ha sido algo que me ha funcionado muy bien. Y entonces vamos a avanzar y les recomiendo que trabajen, que subrayen, que hagan sus anotaciones en el código. En el cuaderno a veces lo dejamos por un lado, sin embargo, cuando las hacemos aquí directamente, pues tenemos más facilidad para la comprensión. Definición doctrinaria de lo que es el derecho civil. Hablamos que el derecho civil entonces es el conjunto de normas jurídicas de derecho privado que regulan esencialmente al ser humano, a la persona, a su actividad como centro y causa de importantísimas relaciones e instituciones jurídicas, siendo esas importantísimas relaciones e instituciones jurídicas la familia, el patrimonio, los contratos, las obligaciones y las sucesiones, que específicamente de estas instituciones jurídicas son de las que se conforma nuestro actual Código Civil. Cuando hablamos nosotros de conjunto de normas jurídicas, estamos estableciendo que no únicamente es el Código Civil, sino varias leyes, muchas leyes, reglamentos, acuerdos de la Corte Suprema de Justicia relacionadas con el derecho civil que van a formar parte de esta inmensa gama de normas jurídicas y disposiciones reglamentarias incluso que tienen que ver con el derecho privado. Vamos a ver que cuando se habla del derecho civil pertenece específicamente al área del derecho privado, porque tiene que ver no de relaciones entre Estado con particulares, sino tiene que ver específicamente las relaciones de persona con persona. Hablamos, por ejemplo, familia, patrimonio, es de la persona con su patrimonio, los contratos de dos personas o más personas que se quieren obligar, de las obligaciones que pueden ser muy generales o pueden ser específicas, y las sucesiones, que es la última voluntad o la voluntad que decide específicamente cada una de las personas o de los sujetos. Entonces, esta es una definición. Les recomiendo que ustedes puedan armar su propia definición relacionada con el derecho civil. Otra definición habla que es el conjunto de normas jurídicas pertenecientes al derecho privado que regula las relaciones entre los particulares, así como de estos y su familia, así como respecto a sus bienes y a su patrimonio y aún las relaciones patrimoniales para después de la muerte. Específicamente a eso se refiere lo que son las sucesiones. Como manera de historia podemos mencionar que la palabra civil surge de la palabra civitas, que es una voz latina que significa de la ciudad o relativa a la ciudad, entendiéndose o encendiéndose entonces al derecho civil como el derecho de la ciudad. ¿En dónde ubicamos entonces al derecho civil? Dijimos que el derecho civil lo ubicamos dentro de lo que es el derecho privado de carácter general o común, que disciplina las relaciones entre los particulares. Conocemos ahora entonces lo que es la definición doctrinaria del derecho civil. ¿Cuál ha sido el antecedente histórico, la historia en relación a los códigos civiles en Guatemala? Quiero decirles que han habido 3 códigos civiles en el estado de Guatemala. El primer código civil fue del año 1877. También estuvo el Código Civil del año 1933 y el Código Civil del año 1963, que es el actual, vigente con ciertas modificaciones. El primer código, que era del año 1877, tenía únicamente 3 libros. Estos libros eran de las personas, las cosas o los modos de adquirir la propiedad y los derechos reales, y el último era de las obligaciones y los contratos, es decir, que únicamente estaba formado por 3 libros. El Código Civil del 1933 ya tenía 4 libros, y el primero era de las personas, el segundo de los bienes, el tercero de los modos de adquirir la propiedad, y el cuarto era de las obligaciones y los contratos, siempre civiles. Y el Código del año 1963 tiene 5 libros, que es el que actualmente nosotros utilizamos, que es el Decreto Ley 106, y tiene 5 libros. El primer libro es de las personas y de la familia, el segundo de los bienes de la propiedad y demás derechos reales, el tercer libro que es la sucesión hereditaria, el cuarto que habla sobre el registro de la propiedad y el quinto que es del derecho de obligaciones y que habla sobre las obligaciones en general y los contratos en particular. El primer Código Civil se emitió a través del Decreto 175 de fecha 8 de marzo del año 1877 y el presidente era Justo Rufino Barrios. El segundo Código Civil era el Decreto 2009 de fecha 13 de marzo del año 1933
Y el tercer Código Civil fue el decreto 106, 14, de fecha 14 de septiembre del año 1963, y el presidente era Enrique Peralta Azurdia. Y vamos en relación a la estructura del Código Civil de Guatemala. Miren, vamos un poco rápido, pero créanme ustedes que tenemos que agotar en este semestre, o van a agotar ustedes con el compañero, van a agotar Civil 1, Civil 2, Civil 3, Civil 4, Derecho Procesal Civil 1 y Derecho Procesal Civil 2. Es decir, 6 cursos que llevaron ustedes en 6 distintos semestres, los tenemos que agotar en este semestre. Por eso es que vamos a dar lo más general y lo más claro posible también, sin descuidar, porque es mucho contenido, no vamos a descuidar el contenido del curso. Hablamos entonces del Código Civil. El Código Civil es el decreto ley número 106. El presidente, como se mencionó anteriormente, era Enrique Peralta Azurdia, que era el jefe de gobierno de la República en Consejo de Ministros, porque anteriormente no había una elección popular. Por eso se dice o se le llama jefe de gobierno. El Código Civil tiene 3 considerandos y tiene 5 libros. El primer libro es el de las personas y de la familia. El segundo libro, de los bienes de la propiedad y demás derechos reales. El tercer libro, de la sucesión hereditaria. El cuarto libro, del registro de la propiedad. Y el quinto libro, la primera parte es de las obligaciones en general y la segunda parte de los contratos en particular. Fue aprobado el 14 de septiembre del año 1963, entró en vigencia el 1 de julio del año 1964 y tiene un total de 2.180 artículos. Están vigentes los capítulos 2, 3, 4 y 5 del título 2 y 2 y 3 del título 6 del Código Civil, decreto número 1932 de la Asamblea Legislativa. Según el artículo 100, tiene también 124 artículos transitorios y según el decreto ley número 128. Cuando hablamos entonces de la estructura del Código Civil de Guatemala, esto seguramente sería una pregunta de examen privado. La pregunta directa sería, identifíqueme o establezcame cómo está estructurado el Código Civil de Guatemala. Ahí tendríamos que decir que está estructurado por 3 considerandos, por 5 libros, siendo el primer libro esto, el segundo esto, el tercero, hasta agotar cada uno de los libros del Código Civil. La estructura del primer libro del Código Civil, del cual vamos a empezar a trabajar en esta tarde, está dividido en 2 partes, que es el título 1 que habla de las personas y el título 2 que habla de la familia. Vamos a agotar hoy todo lo relacionado al título número 1. El capítulo 1 habla de las personas individuales, el capítulo 2 de las personas jurídicas, el 3 del domicilio, el 4 de la ausencia, el capítulo 1, perdón, el título número 2 inicia con lo que es el matrimonio, el capítulo 2 de la unión de hecho, el capítulo 3 del parentesco, el capítulo 4 paternidad y filiación matrimonial, el capítulo 5 paternidad y filiación extramatrimonial, el capítulo 6 de la adopción, el cual está derogado según la ley nueva de adopciones. El capítulo 7, que habla de la patria potestad, el capítulo 8, de los alimentos entre parientes, el capítulo 9 de la tutela y el capítulo 10 del patrimonio familiar. Y por último, el capítulo 11, que habla sobre el registro civil, que están derogados específicamente la mayoría de los artículos por la nueva ley de RENAP. Esta es la estructura entonces del primer libro del Código Civil. Ven cómo vemos la historia de los códigos civiles, que dijimos eran 3. Después vamos a los libros que tiene el Código Civil y ahora trabajamos cómo está estructurado únicamente el primer libro de nuestro Código Civil. Hablamos ahora sobre el origen y la evolución del derecho civil. Del derecho romano viene la denominación del derecho civil. La verdad es que la mayoría de los derechos, hablando de derecho civil, derecho de comercio, derecho penal, tiene su origen, la mayoría de ellos, dentro de lo que es el derecho romano. El ius civile, que era conocido así, Justiniano lo caracterizó como el derecho de la ciudad, de los ciudadanos romanos, contraponiéndolo al ius gentium, este último que correspondía al derecho común de todos los pueblos en relación con Roma.
Veámoslo entonces que el jus civile o el derecho civil, ya en nuestro idioma, eran todas esas conjuntos de normas jurídicas que tenían relación únicamente con los ciudadanos que eran netamente romanos. A ellos se les aplicaba el jus civile. Y en contraposición al jus civile existía lo que era el jus gentium. Y este correspondía a la aplicación a todos los otros pueblos, es decir, a los que habitaban en Roma, pero que definitivamente no eran ciudadanos romanos, pero que vivían en Roma. Y entonces se dividía lo que era el jus civile y el jus gentium. Modernamente, entonces, ya no comprende al derecho público, porque inicialmente todas las relaciones que se daban entre personas, que se daban en Estado con personas, tenían que ver con el derecho civil. Un ejemplo, las relaciones mercantiles se regían por el derecho civil o por el jus civile. No había una división. El derecho penal también se trabajaba juntamente con el jus civile, ahí estaban sus normas. Y entonces había una dispersión en relación a todas las normas que conformaban ese famoso jus civile e incluso el jus gentium, y entonces no se podía decir que ese jus civile pertenecía únicamente al derecho privado, sino que también involucraba relaciones del derecho público. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el derecho penal, que es específicamente del área pública o del derecho público, también se relacionaba con el jus civile. Pero entonces, modernamente, ahora ya se dividió y posteriormente se dividió lo que era todo lo que es el derecho público y lo que es el derecho privado. Y entonces quedó como un derecho estrictamente privado, el derecho civil. Su verdadera concepción se da entonces a través del famoso Código de Napoleón, ¿verdad? Y también otro antecedente histórico se refiere a las institutas de Justiniano, que eran, cuando ustedes lean detenidamente lo que es el antecedente histórico del derecho civil, vamos a ver que estas son las formas más antiguas y el antecedente más antiguo de lo que es el derecho civil. El Código de Napoleón, las institutas de Justiniano, que hablaban específicamente de las relaciones que se daban entre los romanos, entre los extranjeros y que vivían y habitaban en Roma, y también entre los romanos con los extranjeros. Este Código de Napoleón se considera actualmente como el primer código civil. Hablamos entonces ahora a lo que es la persona. La persona, el término persona proviene del latín persona y del stricto personae, structo personae, que significa específicamente máscara del actor, el cual procede también de origen griego. ¿Qué era lo que pasaba o qué era lo que se le llamaba persona? Anteriormente, los actores, al momento de salir a un lugar a representar o a salir al escenario, a representar el papel que ellos iban a tener como actores, ellos se colocaban una máscara. Y esa máscara era a lo que se le llamaba persona. Posteriormente a esa máscara, se fue quedando ya como personaje o como persona, pero anteriormente el origen de la palabra persona era esa máscara que utilizaban los actores para poder representar un papel dentro de un teatro. Ahora por eso se dice que proviene del latín persona, ¿verdad? Y que significa máscara de un actor. Podemos entender que la persona entonces es todo ser o entidad susceptible de ser sujeto de derechos y ente capaz de adquirir derechos y de contraer obligaciones. Esa es la definición de persona. Todo ser o entidad susceptible de ser sujeto de derechos. Cuando yo adquiero la capacidad de ser sujeto de derechos y también sujeto de obligaciones, a eso es a lo que se le llama actualmente persona. Las personas se clasifican en dos formas, que pueden ser personas individuales y personas colectivas o morales. Individuales es la persona física o natural, es decir, los seres humanos, sujetos de derechos y también de obligaciones, por ejemplo, cualquier hombre o mujer. Y las colectivas o las morales son aquellas entidades formadas para la realización de un fin permanente. Solo voy a mover esto para acá.
La realización de un fin permanente y colectivo de los hombres a la que el derecho objetivo reconoce capacidad que les permite tener derechos y obligaciones. Ejemplo de una persona colectiva podría ser un sindicato, una municipalidad, las universidades, es decir, aquellas que están específicamente con una personería jurídica y que el Estado les ha dado esa investidura. Entonces yo como persona, estoy caracterizada por ser una persona individual, pero no me limita a que yo pueda formar parte de una persona colectiva. No puedo yo ser una persona individual, pero no formar dentro de una colectividad, ¿verdad? O excluirme solo por ya ser considerada como una persona individual y no ser una persona colectiva. Al contrario, si yo, por ejemplo, formo parte de una sociedad, de una asociación, de una empresa, esta que está calificada dentro del Código Civil como una persona colectiva o jurídica, entonces también puedo tener la capacidad o incluso hasta la representatividad de una persona colectiva. Quiero que me acompañen, por favor, al Código Civil en su artículo número 15. Vamos a ir trabajando poco a poco. Ahí nos habla de lo que son las personas jurídicas. Las personas jurídicas, en el numeral 1 se establece que son, por ejemplo, el Estado, las municipalidades, las iglesias de todos los cultos, la Universidad de San Carlos de Guatemala y las demás, por ende, las demás universidades, las demás instituciones de derecho público creadas y reconocidas por la ley. Habla de las fundaciones. El número 3 habla de las asociaciones sin finalidades lucrativas. También se habla sobre los patronos y los comités. En el numeral 4 habla sobre las sociedades y los consorcios. Específicamente, estas personas jurídicas, cuando ya lo veamos muy individualmente, vamos a ver que estas personas jurídicas se clasifican de derecho público y de derecho privado. Por ejemplo, todas las instituciones de derecho público son todas específicamente las instituciones estatales. Y las de derecho privado pueden ser clasificadas como de derecho público y de interés público y de interés privado. Por ejemplo, una institución de derecho privado, pero que tiene un interés público, podría ser una fundación. Podría ser un establecimiento, por ejemplo, de asistencia social y otras entidades. También una persona de derecho privado, pero que tiene un interés privado, podría ser las asociaciones mercantiles, que específicamente tienen fines lucrativos, las asociaciones también que no tienen determinado fin lucrativo, las sociedades y los consorcios, una empresa, por ejemplo, están clasificadas también como personas de derecho privado y que dijimos que se podían clasificar en de interés público y de interés privado. Ahí ustedes en el artículo número 15 pongan las personas jurídicas. Bueno, ya está ahí, pero haga una definición usted de lo que es una persona jurídica. A eso es a lo que vamos a ir trabajando semana a semana. Hablamos ahora de lo que es la personalidad. La personalidad, y nos vamos a ir a referir específicamente al artículo 1 del Código Civil y al artículo 3 de la Constitución Política de la República de Guatemala. La definición de lo que es la personalidad se dice que es una investidura jurídica que surge por el nacimiento de una persona o aún antes, ciertos efectos de la concepción, y es otorgada por el derecho objetivo al darse los requisitos para su existencia como tal, la personalidad. Vamos ya definiendo lo que es la persona. Dijimos que era aquel sujeto capaz de tener derechos y obligaciones. Y ahora vemos que la personalidad dice que es una investidura. Vamos encontrando la diferencia entre uno y otro. La persona es un sujeto capaz de tener obligaciones y derechos. Y ahora la personalidad es una investidura jurídica que surge ya sea por el nacimiento de una persona o aún antes de su nacimiento y que es otorgada por el derecho objetivo al darse los requisitos necesarios para su existencia como tal. En el artículo número 1 del Código Civil vamos a encontrar lo que es la definición de personalidad. Se dice que la personalidad civil comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Sin embargo, al que está por nacer se le considera nacido para todo lo que le favorece siempre que nazca en condiciones de viabilidad.
Yo seguramente sé que ustedes ya están recordando ahorita el Derecho Civil 1 y recuerdan en este momento que ahí estamos hablando sobre las teorías para determinar la personalidad o en qué momento se determina el nacimiento de esa personalidad. Dentro de las teorías para determinar la personalidad están la del nacimiento, de la concepción, de la viabilidad y la ecléctica. La teoría del nacimiento. ¿Qué dice la teoría del nacimiento? Habla que la persona adquiere la capacidad o la personalidad justo al momento del nacimiento. Antes de que se dé el nacimiento, de que esta persona no haya nacido o anteriormente al tiempo del nacimiento, pues entonces, según la teoría del nacimiento, no hay personalidad. En la segunda teoría que habla de la concepción, se entiende, según esta teoría, que la personalidad surge desde el momento mismo de la concepción. No podemos determinar, ni aún de forma científica, el momento exacto en el que se da una concepción. Quizás hay un estimado, ¿verdad? Hay un estimado en relación a decir que fue en tal semana, por ejemplo, cuando estamos esperando a un bebé, nosotras las mujeres, o cuando los caballeros acompañan a la esposa o a la novia o a otra persona, entonces se determina el momento en el que aproximadamente se dio la concepción. Sin embargo, no hay un momento específico y exacto de determinar en qué momento se dio esa concepción, ¿verdad? Y entonces la teoría de la concepción dice que la personalidad se inicia desde el momento de la concepción. La tercera teoría es de la viabilidad. Cuando se habla de la viabilidad significa que no basta con que la persona esté concebida, no basta con que la persona haya nacido, sino que esa persona esté en condiciones de viabilidad. Es decir, que respire, que pueda, pues pueda considerársele como una persona viva específicamente, pero según yo recuerdo tener hace un tiempo una clase con un compañero abogado y decía, es muy triste la teoría de la viabilidad porque hay niños que nacen ya en condiciones de nacer sin vida y entonces, ¿qué? No tienen derecho, por ejemplo, a que se les registre con un nombre y que se les registre y que posteriormente de una vez se les asiente la partida de defunción para que haya un antecedente de su existencia, ¿verdad? Y por último está la teoría ecléctica, que es la que acepta nuestro Código Civil, porque ya ven que este artículo 1 habla de todo un poquito. Esta teoría ecléctica es la aceptada por el Código Civil, ya que si volvemos a leer, este artículo dice que la personalidad civil comienza con el nacimiento, ahí tenemos la teoría del nacimiento, termina con la muerte. Sin embargo, al que está por nacer, ahí tenemos la teoría de la concepción, que está fundamentada también en el artículo 3 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Al que está por nacer se le considera nacido para todo lo que le favorece, siempre que nazca en condiciones de viabilidad. Y ahí tenemos la teoría de la viabilidad. Y entonces prácticamente nuestro Código Civil acepta la teoría ecléctica y la Constitución acepta la teoría de la concepción. Por eso es muy complicado y sería muy difícil a mi criterio reformar a nivel nacional sobre, por ejemplo, la legalización del aborto, ya que nuestra Constitución garantiza la personalidad desde la concepción. Y eso es una ventaja muy importante. Muy bien. Vamos entonces ahora con avanzando, porque miren, tenemos tantas cosas que trabajar hoy. Hablamos sobre cuál es la diferencia entre la persona, la personalidad y la personería. No hemos visto la personería, pero las tres tienden a confundirnos. La persona, entonces, decimos que es un ente susceptible de adquirir derechos o contraer obligaciones, sean estas de carácter individual o jurídico. Por eso se dice que la persona puede ser individual o jurídica. ¿Qué es la personalidad? La personalidad es una investidura jurídica que confiere aptitud para ser sujeto activo o pasivo de relaciones jurídicas. La personería es una calidad jurídica, fíjense, o atributo inherente a la condición de personero o representante de alguien. Es la representación legal documentada para intervenir en un negocio o para comparecer en juicio. Un ejemplo podría ser una persona que se encuentra en el extranjero
y esa persona que se encuentra en el extranjero necesita que se le haga una clase de documento y entonces lo va a hacer a través de un mandato, ¿verdad? Está ejerciendo la otra persona una personería en nombre de otro. Una empresa necesita tener a un gerente o un representante y a eso es a lo que se le llamaría entonces una personería. Es importante tener claro persona, personalidad y personería. Hablamos ahora sobre lo que es la capacidad. La capacidad nos vamos a referir entonces al artículo 8 de nuestro Código Civil. Es la aptitud, fíjense, ya tenemos la aptitud derivada de ¿qué? De la personalidad. Vamos a ver ahorita las características o los llamados atributos de la personalidad. Dentro de ellos está la primera que es la capacidad. Es la aptitud derivada de la personalidad, es decir, que para tener capacidad tengo que tener primero la personalidad, esa investidura jurídica que se me obtiene a mí por el hecho de haber nacido desde la concepción, según la teoría, las teorías que ya manejamos actualmente. Que toda persona tiene para ser titular como sujeto activo o pasivo de relaciones jurídicas o bien ejercitar sus derechos y cumplir sus obligaciones personalmente. La clasificación de la capacidad es muy común y la manejamos, creo todos, que se clasifica en capacidad de goce o de derecho y la capacidad de ejercicio o de hecho. La capacidad de goce es la aptitud derivada de la personalidad que toda persona tiene para ser titular como sujeto activo o pasivo de derechos y obligaciones. Y esta se adquiere a través de, por el simple hecho de ser persona. Es una capacidad de goce, por eso se le llama también de derecho. Y nos refiere al artículo 1 del Código Civil. Si hemos nacido, si estamos en condiciones de viabilidad, si prácticamente, bueno, si hemos nacido, pues lógicamente hemos sido concebidos anteriormente, entonces tenemos por el simple hecho de adquirir la personalidad, tenemos ya esta primera capacidad de goce o de derecho. Y la vamos a ver específicamente en el artículo número 8. Vamos a ver la de capacidad de ejercicio o de hecho. Es la capacidad de adquirir y ejercitar por sí los derechos y asumir por sí obligaciones. Se adquiere con la mayoría de edad. El Código Civil establece en el artículo 8, en el primer párrafo, entonces, sobre la mayoría, que la mayoría de edad se alcanza a partir de los 18 años. Ahora sí, vamos a lo que es el artículo 8 del Código Civil. De una vez con resaltador y con anotadores y todo en mano. La capacidad para el ejercicio de los derechos se adquiere por la mayoría de edad, es decir, en Guatemala a los 18 años de edad. Son mayores de edad los que han cumplido 18 años. Los menores que han cumplido 14 años son capaces para algunos actos determinados por la ley, no para todos, pero para ciertos actos. Por ejemplo, ya se le puede llamar a declarar dentro de un proceso judicial, ya se le puede, ¿verdad? No se le va únicamente se le va a hacer una amonestación en relación, ¿verdad? A que pueda conducirse con la verdad. Ya hay una capacidad, si no completa, como la que es la capacidad de ejercicio un 100%, pero hay ciertas cosas que ya puede hacer. Por ejemplo, en el derecho laboral, podría a partir de los 14 años también iniciar una relación laboral, siempre y cuando no le perjudique en relación a sus estudios y también tenga la autorización de sus padres y sea específicamente para contribuir de una forma muy eficaz al sostenimiento y al mantenimiento del hogar. Entonces ahí tenemos una capacidad que en algún momento se le llama como capacidad relativa. Vamos bien hasta ahí. Entonces vamos viendo la capacidad, que es una aptitud derivada de la personalidad. Y esa capacidad puede ser de goce y puede ser de ejercicio. Causas que modifican la capacidad de ejercicio. Por ejemplo, la edad, es decir, aquellas personas que, como les mencioné anteriormente, pueden ser menores de edad, pero que pueden ser capaces para ciertos actos. Por ejemplo, contratar su trabajo, comparecer a juicio cuando es llamada. Enfermedad física o mental, eso lo podemos ver a partir del artículo 9 al 14 del Código Civil y habla de la incapacidad. Leamos rápidamente el artículo número 9. Los mayores de edad que adolecen de enfermedad mental que los priva de discernimiento deben ser declarados en estado de interdicción
Pueden asimismo ser declarados en estado de interdicción las personas que por abuso de bebidas alcohólicas o de estupefacientes se exponen ellas mismas o exponen a sus familiares a graves perjuicios económicos. La declaratoria de interdicción produce desde la fecha en que sea establecida en sentencia firme incapacidad absoluta de la persona para el ejercicio de sus derechos, pero los actos anteriores a tal declaratoria pueden ser anulados si se probare que la incapacidad existía notoriamente en la época en que se verificaron. ¿Qué significa eso? Que la enfermedad física o mental da como origen la petición de declaratoria de interdicción, pero no por el hecho de yo decir que una persona no está capaz mentalmente, ya va a ser así, sino que vemos en el artículo número 9 que tiene que ser declarada de forma judicial, ¿verdad? ¿Para qué? Para que haya una sentencia y que incluso dice acá que la sentencia debe ser firme para que pueda ser considerado como una persona interdicta. Podría ser también una sentencia penal condenatoria. En el artículo 392 del Código Procesal Penal establece ciertos límites que va a tener ciertos derechos que le van a ser quitados a un sentenciado penalmente, ¿verdad? Y entonces definitivamente, aunque quiera, no los puede ejercer en el lugar en donde se encuentre recluido. Y también se habla sobre el concurso y la quiebra. Específicamente esos están en el artículo 347 y 379 del Código Procesal Civil y Mercantil, que los vamos a ver siempre más adelante durante este curso y también lo vamos a ver en Derecho Mercantil, pero habla específicamente de los insolventes, de aquellas personas que se han declarado en quiebra como comerciantes individuales o comerciantes sociales, o sea, dentro de una sociedad mercantil, y que definitivamente el Estado los tiene catalogados como insolventes, de tal forma que no pueden abrir o no pueden fundar, por ejemplo, una empresa o una sociedad hasta que no hayan solventado su situación jurídica en lo mercantil. Hablamos ahora de lo que es la incapacidad, que ya iniciamos a hablar un poquito de esto. Es la falta de aptitud para ejercer derechos, contraer obligaciones e intervenir en negocios jurídicos por sí misma. Es el estado especial en que se encuentra una persona privada de su capacidad de ejercicio. La capacidad de goce todas las personas la tenemos y no la vamos a perder, sino hasta el momento de nuestra muerte. Sin embargo, la capacidad de ejercicio la empezamos a gozar a partir de los 18 años de edad. Y si no nos sucede algo en lo largo, hasta nuestra vida, al final, por ejemplo, una enfermedad o algo en lo que nos puedan declarar incapaz, entonces no la vamos a perder sino hasta el momento de nuestra muerte. ¿Cómo se clasifica la incapacidad? La incapacidad puede ser absoluta, cuando impide totalmente la facultad de obrar. Es decir, una persona, vean ustedes, una persona que está en el hospital, que sufrió lamentablemente un accidente y que esa persona tenía negocios, tenía bienes, tenía cuentas bancarias, tenía negocios, y lo que sucedió es que esa persona simplemente ya no puede de una forma u otra seguir ejerciendo su ejercicio. Ahí estamos ante una incapacidad absoluta. Es decir, que no puede ejercitar sus derechos y no puede desenvolverse de ninguna forma. Por ejemplo, los mayores de edad que adolecen de enfermedades mentales que los prive de discernimiento. Hay otro tipo de incapacidad que es la incapacidad relativa. Es la que limita determinados actos por dejar en libertad para realizar los restantes negocios jurídicos y puede subsanarse con la asistencia, autorización o concurso de un representante legal. Un ejemplo muy claro de una incapacidad relativa podría ser un insolvente en el derecho mercantil. La persona que ha sido declarado en quiebra y que ha quedado mal con sus acreedores dentro de una sociedad o empresa mercantil y que le limita la ley ciertos derechos. Es decir, que ya no puede, por ejemplo, ser socio fundador de determinada empresa. Entonces ahí estamos frente a una incapacidad relativa porque tiene todos los demás derechos. Tiene todos los demás derechos que la ley le otorga, simplemente el que no va a tener son los derechos para trabajar o seguir ejerciendo dentro del campo del derecho mercantil, a no ser que pueda tener ya solucionados los problemas. La incapacidad legal es el estado especial en que se halla la persona a la que, a pesar de ser capaz, naturalmente tiene prohibido por la ley actuar en derecho. Por ejemplo, el artículo 9 del Código Civil.
son las personas que han sido declaradas en estado de interdicción directamente. Esas personas que han sido declaradas en estado de interdicción es a las que se les tiene una incapacidad legal determinada, ¿verdad? Por eso me remite nuevamente a lo que es el artículo número 9 del Código Civil. La incapacidad natural, esta no aparece sino en doctrina, y se habla que es cuando por la propia disposición de la naturaleza el sujeto se encuentra incapaz para ejercer sus derechos y sus obligaciones. Es decir, la forma en la que nació podría ser que haya tenido, por ejemplo, una enfermedad de niño o que ya haya nacido en esas condiciones y que definitivamente sea evidente su incapacidad natural. Entonces no va a poder ejercer, aunque nadie le haga el trámite de declaratoria de interdicción, definitivamente tiene una incapacidad de forma natural. No hay necesidad de declarar. El estado civil. El estado civil. Vamos viendo ahora los atributos de la personalidad. El estado civil es la institución jurídica concreta que la persona ocupa o guarda en relación con la familia, a la sociedad y ante la nación, que influye en sus facultades, capacidades y obligaciones. Es esa situación jurídica muy personal. Ese es el estado civil. El estado civil específicamente de la persona es modificado a través del matrimonio. Por ejemplo, el estado civil es modificado a través del matrimonio. Al momento de nosotros contraer matrimonio, estamos modificando nuestro estado civil. Por eso se dice que es una situación jurídica concreta que la persona ocupa o guarda en relación con quién dice, con la familia, porque se modifica a través del matrimonio y también por medio del divorcio, a la sociedad y ante la nación, que influye en sus facultades, en su capacidad y en sus obligaciones. ¿Por qué influye en sus facultades? ¿Por qué? Porque ahora va a tener, cuando se tienen, por ejemplo, los hijos, ya va a tener facultades y va a tener que ejercitar la patria potestad. La capacidad, tiene que tener esa capacidad necesaria ¿para qué? Por ejemplo, para cuidar y mantener un hogar y obligaciones que no se diga, que se devienen de la modificación de lo que es el estado civil. Dentro de las características del estado civil se puede mencionar que es personalísimo. Significa que solo las personas individuales o físicas tienen estado civil y este muere cuando muere la persona. Solo las personas, por ejemplo, de una manera muy chistosa, pero por ejemplo, nuestra mascota no podría tener un estado civil porque no es una persona. Entonces tiene que ser una persona individual. No vamos a clasificar dentro del estado civil a una persona jurídica. ¿Por qué? Porque estamos viendo que son relaciones de familia y no se puede casar, por ejemplo, una empresa o una sociedad mercantil. Por eso decimos que solo son atributos, en este caso, el estado civil de la persona individual. Es oponible, erga omnes, ¿qué significa? Frente a todos, que puede oponerse frente a todas las personas, por eso se le llama erga omnes. Es oponible, ¿verdad? Yo voy a defender mi nombre. No patrimonial, que no puede tener un valor en dinero. Nuestro estado civil no tiene un precio, por eso se dice que es de carácter no patrimonial. Es indivisible, es decir, que no puede dividirse, que no puede ser fragmentado, sino que tiene que entenderse en su totalidad. Es imprescriptible, no a los 10 años voy a modificar yo mi estado civil solo por el paso del tiempo, no significa, eso significa que es imprescriptible, que no se puede perder ni adquirir por el transcurso del tiempo. Un ejemplo sería las personas que viven juntos, ¿verdad? Se les dice en unión de hechos, sin embargo no está declarado. Entonces, si no está declarada, porque recuerden que la unión de hechos hay que declararla. Entonces, no es imprescriptible, se refiere a que no por el paso del tiempo lo voy a perder, ni tampoco por el paso del tiempo lo voy a adquirir. No, tengo que tener ya modificación por medio del matrimonio o del divorcio para que pues te pueda cambiar. Es intransferible, que no puede ser transferido para otra persona. Es irrenunciable, que no se puede renunciar simplemente al estado civil. Porque yo no puedo decir, bueno, ahora estoy unida en matrimonio y ya mañana ya no quiero estar así. No, no puedo yo hacer eso, sino tengo que hacer el trámite correspondiente para modificar mi estado civil. Es inalienable porque no se puede vender o comprar, ni mucho menos embargar.
Los medios de comprobación del estado civil, ¿cuáles serían? Las certificaciones de las actas del registro civil. Prueban el estado civil de las personas, según el artículo 371 del Código Civil y específicamente ahora que son extendidas por el Registro Nacional de las Personas o también conocido como el RENAP. Muy bien. El nombre es el medio, según el artículo 4 del Código Civil, es el medio de individualizar a las personas en sus relaciones familiares y sociales. Es el principal elemento de identificación y sirve para diferenciar a cada persona de las demás. Esto está en el artículo 4 del Código Civil. ¿Cómo se forma el nombre? Se forma por el pronombre, que es el nombre propio de pila. Ejemplo, Jorge Luis. En mi caso sería Margaret Sofía. El patronímico, que está formado por el apellido familiar, que podría ser solo por una línea o por ambas, que podría ser, por ejemplo, Medina López, en el caso que se mantiene ahí, podría ser únicamente Medina, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere lo que es el nombre. Veamos, por favor, el artículo número 4 del Código Civil. Dice, la persona individual se identifica con el nombre, con que se escriba su nacimiento en el registro civil. El que se compone de nombre propio y de apellido. Ahí tenemos entonces el pronombre y el patronímico. Ya en doctrina así se le llama. El apellido de sus padres casados. Ahí estamos. Y anótele usted donde dice padres casados. Ahí tenemos lo que es la filiación matrimonial. Es decir, que por el simple hecho de una pareja contraer matrimonio, se entiende que es hijo de ambos, viendo siempre los plazos que vamos a ver en la segunda semana. Y se habla acá de una filiación matrimonial o de sus padres no casados. ¿Cómo sería esa filiación? A eso se le llama filiación extramatrimonial. Cuando los padres no están casados o no están unidos en matrimonio, pero que reconoce tanto el padre como la madre a los hijos. Y a eso se le llama una filiación extramatrimonial de ambas líneas. Que lo hubieran reconocido. Los hijos de madre soltera, y a eso se le llama filiación extramatrimonial de línea materna, según la doctrina, ¿verdad? De línea materna. ¿Por qué? Porque solo va a tener el apellido de la madre. Serán inscritos con los apellidos de esta. Es decir, que la madre, fíjense que anteriormente, si ustedes se daban cuenta, hay personas que incluso tienen solo un apellido porque solo les ponían el primer apellido de la madre. Sin embargo, puede ser utilizado los dos apellidos de la madre. Los hijos de la madre soltera serán inscritos con los apellidos de esta. Los hijos de padres desconocidos, ¿cómo se les llama a esta afiliación? Es una tutela legal. Por ejemplo, los niños que lamentablemente son abandonados en determinado lugar y no se conoce quién es la mamá ni el papá y se hacen las averiguaciones. PGN hace todos los trámites y no encuentran al padre ni a la madre, ¿verdad? Y entonces se le encuentran dentro de lo que es tutela legal. Es decir, el Estado le coloca los nombres y le coloca también los apellidos. Serán inscritos entonces con el nombre que les dé la persona o la institución que los inscriba. En el caso de los menores ya inscritos en el registro civil con un solo apellido, la madre o quien ejerza la patria potestad podrá acudir nuevamente a dicho registro a ampliar la inscripción correspondiente para inscribir los dos apellidos de la madre. Era lo que les mencionaba, que anteriormente podrían únicamente un apellido de la mamá y ahora con los dos apellidos. Aprendimos aquí de una vez, miren así rapidito, las clases de filiación. Filiación, díganlo conmigo ahí donde están ustedes en su casa. Yo sé que quizás no tenemos una forma de interactuar así tan directa, pero creo que ustedes pueden hablar ahí en la computadora, en donde ustedes estén estudiando, digan qué clases de filiación hay. Filiación matrimonial a más niñas, filiación extramatrimonial, cuando los dos se conocen, pero no hay matrimonio, filiación extramatrimonial de una línea, que es únicamente de la línea materna, y la tutela legal cuando el niño es abandonado o la niña es abandonada, y entonces el Estado, a través de la institución reconocida por el mismo Estado, es quien le coloca los nombres. Muy bien. Vamos a ver ahora lo que es el cambio de nombre y la identificación de persona, que son dos cosas distintas, y de una vez voy a hacer la diferencia acá. El artículo 6 específicamente del Código Civil establece que las personas no pueden cambiar de nombre, sino con autorización judicial.
No puedo yo decir, yo mañana me quiero cambiar de nombre y voy y me cambio de nombre, no se puede, tiene que haber una autorización judicial. Así como el Código Procesal Civil y Mercantil, en el artículo 438 estipula que la persona que por cualquier motivo desea cambiarse su nombre, lo debe solicitar por escrito ante el juez de primera instancia, debiendo expresar los motivos y el nombre que va a adoptar. Recuerden que también este cambio de nombre podría ser a través de una forma voluntaria, en jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Y entonces podría utilizar el 5477 para que entonces pueda también hacer el trámite de su cambio de nombre. Asimismo, cuando una persona, ahí estamos hablando en este primer párrafo del artículo 6, estamos hablando, en el artículo 6 hablamos de lo que es el cambio de nombre. Yo ya no me quiero llamar Margaret Sofía y me quiero poner Juana Lorena, por ejemplo. Entonces yo tengo que hacer ahí un cambio de nombre, porque yo quiero que en mi partida de nacimiento, en mi nuevo DPI que yo vaya a tramitar, aparezca otro nombre. Ahora dice, asimismo, cuando una persona usa pública y constantemente nombre propio distinto al que le aparece en su partida de nacimiento o usa incompleto su nombre, puede establecer su identificación mediante el procedimiento de identificación de persona, que consiste en una declaración jurada hecha en escritura pública y que se encuentra contemplado en el artículo 440 del Código Procesal Civil y Mercantil y el artículo 18 del decreto 5477. ¿Qué significa esto? ¿Y qué diferencia hay? Cambio de nombre. Yo quiero que en mi partida de nacimiento, mi DPI, tenga otro nombre. Pero resulta que, pues les voy a explicar ahora lo que es la identificación de persona. Resulta que yo me llamo Margaret Sofía, pero siempre me han dicho, por ejemplo, Juanita. Todo el tiempo me han dicho Juanita. Y entonces yo incluso cuando voy a solicitar a la municipalidad algún servicio, yo digo Juanita Chojolán, que es mi apellido, ¿verdad? Y entonces en lugar de decir Margaret Sofía, me conocen las personas como Juanita. Cuando preguntan por a mí acá en mi colonia, y entonces preguntan por doña Juanita, porque no me conocen por mi nombre. Y entonces dice que para que una persona se le establezca o tenga la notoriedad de que específicamente yo me llamo Margaret Sofía, pero que también soy doña Juanita de forma social o las personas me conocen así, tengo que hacerlo mediante una escritura pública, ¿verdad? Mediante una declaración jurada que se hace esta en una escritura pública. ¿Me voy a cambiar de nombre? No. Mi DPI, mi partida de nacimiento va a decir Margaret Sofía, pero yo voy a hacer la identificación. Voy a decir, y ya va a aparecer en mi partida de nacimiento en la parte de atrás, que yo aparte de que me llamo Margaret Sofía Chojolán Mejía, aparezco o he utilizado constantemente otros nombres como Juanita, Juana, Sofíita, Margarita, y que todos esos nombres yo pretendo establecer por medio de declaración jurada la notoriedad de cada uno de esos nombres, ¿verdad? Entonces ahí encontramos la diferencia entre lo que es el cambio de nombre y la identificación de persona. El domicilio es el lugar o círculo territorial donde se ejercitan los derechos y cumplen las obligaciones y constituye la sede jurídica y legal de la persona. Es decir, el círculo, el territorio en donde yo me voy a mover. El domicilio viene de departamento, es decir, que el domicilio es el departamento en donde yo vivo, en donde usted vive. A eso se refiere el domicilio. Elementos del domicilio. Primero, que es elemento de carácter especial objetivo. Lo constituye la residencia que una persona tiene en un lugar determinado. Ya está, y que está a la vista de todas las personas. Es de carácter especial objetivo. Elemento de carácter intencional. Consiste y en el año que yo tengo la intención que tiene la persona de permanecer en ese lugar. Es la voluntad que yo tengo. El elemento de carácter temporal, que consiste en la presunción de ese ánimo para la residencia continua durante por lo menos un año en ese lugar. Entonces, esos son los elementos del domicilio. De carácter especial, ese lugar donde yo estoy. El de carácter intencional, la voluntad que yo tengo de vivir en ese lugar. Y el de carácter temporal. Por ejemplo, si yo voy de visita a Antigua Guatemala, no puedo decir que ahí está mi domicilio, porque yo no tengo un año viviendo ahí, sino que yo voy de visita un mes, una semana, 3 días, y entonces ahí no reúne el requisito de carácter temporal. Tengo que tener yo, aunque vaya de visita, por ejemplo, a un país vecino, México, El Salvador, entonces yo voy de visita, pero no estoy domiciliada ahí, sino estoy domiciliada en el lugar en donde yo tengo específicamente mi casa de habitación y específicamente la circunscripción departamental.
Clases de domicilio, puede ser voluntario o real, es el que yo voluntariamente establezco en mis relaciones civiles y familiares. El domicilio legal o necesario o derivado lo encontramos en el artículo 36 y 37 del Código Civil, es el que yo establezco para mis relaciones legales, para que me notifiquen. El domicilio especial electivo contractual es el que, según el artículo 40 del Código Civil, miren que por cuestiones, yo sé que ustedes, como van a tener la presentación, ustedes van a leer así muy detenidamente y van a marcar su código y van a subrayar y van a hacer anotaciones y están estudiando con toda la gana esta fase, y yo creo que ustedes tienen la intención de ser unos profesionales competitivos, exitosos, y su Código Civil ni les tiene que alcanzar para hacer todas las anotaciones que están haciendo ya, ¿verdad? Y que van a seguir haciendo, ¿verdad? Entonces, voy rápido, pero es por cuestión de que miren que nos gana el tiempo, ¿verdad? Sin embargo, vamos a trabajar de la mejor manera con ustedes. El domicilio especial, que puede ser electivo contractual, según el artículo 40 del Código Civil. El domicilio múltiple, ejemplo, la cadena de almacenes en varios departamentos, es decir, que tiene una sede en varios lugares, entonces hay un domicilio múltiple. La persona que no tiene lugar establecido como domicilio se le considera domiciliada en el lugar en donde se encuentre. Eso también estaba establecido en nuestro Código Civil. Diferencia entre lo que es domicilio, residencia y vecindad. El domicilio es la circunscripción departamental. Artículo 12 del Procesal Civil y Mercantil. Ejemplo, Guatemala, Quetzaltenango, San Marcos, Santa Rosa, Jutiapa, esos son departamentos. La vecindad es la circunscripción municipal en que reside una persona. Por ejemplo, Villanueva, La Esperanza, San Pedro Zacatepeques, Malacatán, ahí estamos hablando de vecindad, es la circunscripción municipal. Y la residencia es el lugar en que se reside, o sea, en términos más precisos, es la dirección de la casa de habitación o bien la parte de un edificio en donde se reside. Por ejemplo, la Tercera Avenida 3-80 de la zona 5, de la zona 4, ahí estamos hablando de lo que es residencia. En donde encontramos más artículos relacionados con lo que es el domicilio, se encuentra regulado en los artículos 13, 14, 16 de la Ley del Organismo Judicial, del 32 al 41, 83, 93, 240, 311, 314, el numeral 4, 412, el numeral 1, 427, 432 del Código Civil, 12, 14, 15, 17, 21, 299, segunda parte del Código Procesal Civil y Mercantil, y 29 y 46 del Código de Notariado. Leyes y artículos que ustedes van a tener que leer para entender mejor lo que es el domicilio. Hablamos ahora de lo que es la ausencia. La ausencia decimos entonces que es la condición de la persona que se encuentra fuera de la República y que tiene o ha tenido su domicilio en ella. Vamos en nuestro código, vamos trabajando ya en lo que es el artículo 42. Repitamos, condición de la persona que se encuentra fuera de la República, que no está en Guatemala y tiene o ha tenido su domicilio acá en Guatemala. Según el Código Civil, en su artículo 42, también es ausente para los efectos legales quien ha desaparecido de su domicilio y cuyo paradero se ignora. Esa es una persona ausente, que no está, en primer lugar, que no está en el país. Esa es una persona. Otra, que ha desaparecido de su domicilio, o sea, de su circunscripción departamental. Puede ser que esté en otro departamento, que esté en Guatemala, pero en otro departamento, pero también se le considera ausente. Y hoy también puede ser que se ignora su paradero. Hay varias clases de ausencia, y ahí vamos a encontrar y vamos a tener más claro este tema. La ausencia material es la no presencia de una persona en su domicilio. 42, ¿verdad? Específicamente en el primer párrafo del Código Civil dice, leámoslo por favor, artículo 42, es ausente la persona que se halla fuera de la República y tiene o ha tenido su domicilio en ella. Esa es una ausencia simple, ¿verdad? Que ha tenido su domicilio, pero que en ese momento no está. La ausencia simple, otra clase, se da cuando la persona se ausenta de su domicilio, pero su paradero no es desconocido y no hay duda de que está vivo, de su existencia, en cuyo caso la persona que ha salido del país debe encomendar entonces a otra su representación a través del mandato, si no la ley lo considera entonces ausente.
La ausencia material no está en su domicilio. La ausencia simple no está en su domicilio, pero se sabe que sí está vivo. Se sabe que no está acá, pero que está en otro lugar. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer esta persona? Para que no sea declarado o considerado ausente, tiene que establecer una persona, por ejemplo, a través de un mandato, para que ejerza sus derechos y también ejercite sus obligaciones dentro de la República de Guatemala. Y la ausencia calificada o la llamada desaparición se da cuando además de la no presencia, o sea, ausencia material, de su domicilio, se ignora su paradero, no se sabe en dónde está. Se duda de su existencia, que es una duda racional que nace de las circunstancias que haya hecho desaparecer a la persona. Imaginen ustedes una persona que haya ido de viaje a la playa y se sabe que fue a la playa, pero se sabe que fue solo a la playa y que dijo voy a ir de visita a la playa, pero ya nunca apareció. Y entonces hay una ausencia calificada o desaparición porque la persona dice no sabía nadar y se le vio en la orilla de la playa y entonces se presume que pudo haberse ahogado y que prácticamente hay una muerte, pero no se encontró el cuerpo. Entonces ahí estamos hablando de una ausencia calificada o de una desaparición. Perdonen ustedes los ejemplos, pero es para dárselo rápido y para que haya una mejor comprensión. ¿Cómo sería la declaratoria de ausencia? Es el procedimiento entonces mediante el cual un tribunal declara la ausencia de una persona. ¿Qué presupuestos deben haber para que el juez pueda declarar la ausencia de esa persona? Primero, que esté ausentado de la República de Guatemala. Segundo, que tenga o haya tenido su domicilio dentro de Guatemala, porque si nunca vivió aquí, se entiende que no ha tenido aquí su domicilio. Tercero, que tenga derechos que ejecutar y obligaciones que cumplir. Por ejemplo, que haya dejado un hijo. Entonces, tiene derecho, claro, de ver al niño, pero también tiene la obligación de mantener o de fijarse una pensión alimenticia a favor de los menores o de la esposa, si es que contrajo matrimonio. Entonces, hay un presupuesto para que se le declare. O incluso, por ejemplo, hay una casa que dejó, que ya no está él y la madre o la esposa necesita ver qué va a hacer porque ella ya es una persona de edad avanzada y no quiere dejar emproblemados con todos esos de herencia y todo eso a sus hijos. Entonces, se tienen obligaciones que cumplir. 4, que no se haya nombrado mandatario que lo represente para que responda en el juicio iniciado contra el ausente. Que no haya dejado nunca un mandatario, que no haya en el registro de mandatos y poderes del organismo judicial un antecedente de que esta persona haya nombrado a otra persona en su ausencia como mandatario para que le represente. ¿Cuál es el objetivo de la declaratoria de ausencia? Nombrar un defensor judicial al ausente, teniendo como objeto nombrar defensor judicial para que lo represente en los siguientes casos. ¿Qué es lo que va a lograr entonces la declaratoria de ausencia? Vean ustedes, nombrar a un defensor. No se le va a nombrar ausente o se le va a declarar ausente y ya como que ya no, lo que va a hacer es de que se le va a declarar ausente y en nombre se le va a dar el título de defensor judicial a otra persona para que esa persona en nombre del declarado ausente puede ejercitar y defender los derechos del ausente, ¿verdad? A eso se refiere. Para que lo represente, ¿en qué casos? Número 1, para responder ante una demanda, por ejemplo, una demanda de pensión alimenticia. Número 2, para hacer valer algún derecho en juicio. Podría ser. Número 3, para la administración, la guarda de sus bienes y el cumplimiento también de sus obligaciones. Entonces el juez va a considerar y lo va a hacer comparecer. 4, declaración de muerte presunta, es decir, que se le va a declarar, aparte de la ausencia, se está solicitando la declaración de la muerte presunta. Y 5, la posesión definitiva de bienes del ausente. ¿A quién le van a quedar? En el caso de que haya dejado bienes, ¿quiénes los están administrando? Y en caso después de que se le haya declarado la ausencia, al transcurrir el tiempo, entonces ya se puede solicitar y en base a otros asuntos, ¿verdad? Lo que es la muerte presunta. ¿Cuáles son los artículos relacionados con la declaratoria de ausencia? Vamos a ver los artículos del 42 al 62 del Código Civil, del 411 al 417 del Código Procesal Civil y Mercantil, del 8 al 11 de la Ley Reguladora de la Tramitación Notarial de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria, que hay un trámite también en jurisdicción voluntaria
que es un trámite mixto, es decir, que se inicia con un notario, pero termina en un auto. Ahí estamos bien. Yo les animo a que ustedes hagan el esquema de la declaratoria de ausencia. O que si no lo quieren hacer, pienso que deben ir ustedes y comprar dentro del derecho notariado, pues yo no sé ustedes qué libros vayan a utilizar, por ejemplo, en derecho notarial y el que les vaya a dejar el compañero abogado aquí en derecho civil, pero yo les recomiendo que ustedes compren los libros del licenciado Gracias González. Él tiene 4 tomos que son muy extensos, pero son gruesos. No sé si ustedes los tienen, me imagino que sí, pero vienen esquematizados todos estos trámites. Entonces, si no los quieren hacer, pues estudienlos, pásenlos en hojas en limpio, pásenlos en un cuaderno solo de esquemas de todo lo relacionado a derecho civil y procesal civil y van a ver cómo es una buena técnica para aprender el trámite de esto. Y van a estar estudiando prácticamente también lo que es el derecho notariado, porque ahí están los trámites de jurisdicción voluntaria. Vamos a ver ahora la declaración de muerte presunta. Acá trabajamos la ausencia. Ahora vamos a trabajar la muerte presunta. ¿Cuándo procede la muerte presunta? Cuando hayan transcurrido 10 años desde las últimas noticias del desaparecido o 5 si éste tuviera más de 80 años de edad. Cuando hayan transcurrido 2 años, si la desaparición se produjo en circunstancias constitutivas de peligro de muerte, por ejemplo, que haya estado en un barco y el barco se hundió, que haya ido en un avión y el avión se haya estrellado, entonces ahí lógicamente pues se entiende que se presume una muerte. Cuando exista certeza de la muerte sin que el cadáver sea encontrado o reconocido. ¿Cuáles son los efectos de la declaratoria de muerte presunta? La declaración de muerte presunta disuelve el matrimonio de niño. Que va a contener la resolución, se debe indicar la fecha probable y, de ser posible, el lugar de la muerte del desaparecido. ¿Cuándo es improcedente? Cuando el juez que considere improcedente la declaración de muerte presunta puede declarar en lugar de ello la ausencia, es decir, solo se le declara ausente y no se le declara también como muerte presunta. Muy buen, compañeros. Miren, este es el contenido mínimo que tenemos que trabajar nosotros esta semana. Yo creo que terminamos clases a las 4:15, es decir, que tenemos 15 minutos para avanzar un poquito más en relación a nuestros contenidos. La lectura obligatoria mínima para esta semana número 1 del contenido del derecho civil y el Código Procesal Civil y Mercantil son del artículo 1 al artículo 77 del Código Civil, que es lo que trabajamos en esta tarde, ¿verdad? No hacía a uno por uno, porque el tiempo va un poquito corriéndonos. Sin embargo, la explicación que yo les trabajé hoy en la tarde abarca del artículo 1 al artículo 77 del Código Civil. También debe leer los fundamentos constitucionales del derecho civil. Tiene que buscar usted en la Constitución Política de la República de Guatemala cuáles son los artículos que, según usted, yo no le puedo dar un listado, usted va y revisa su Constitución y enumera cuáles son los artículos de la Constitución Política de la República de Guatemala que considera usted tienen relación con el derecho civil y procesal civil, y los va a leer también, los va a anotar y los va a leer poco a poco. También, a criterio muy personal y para que ustedes al final del semestre hayan agotado todas las leyes relacionadas con el derecho civil, ¿se acuerdan de la primera diapositiva en donde les di a ustedes un listado de leyes mínimas que se relacionan con el derecho civil? Entonces, a mi criterio mínimo deberían leer 2 leyes cada semana. Y les mencioné que hay una grande, una pequeña, para que no se les acumule mucha lectura, porque sé que no solo tienen que leer en este curso, sino en los demás. Entonces, tendrían que leer para esta semana la Ley de Transformación Agraria y su reglamento y la Ley de Titulación Supletoria. Esas serían las 2 leyes. Y lamentablemente van a tener que trabajar en lo posible también la lectura de la segunda semana. ¿Por qué? Porque así va a ser una mejor comprensión para la otra semana el tema que se va a trabajar o los temas que vamos a trabajar. ¿Cuáles serían entonces la lectura obligatoria para la otra semana? Sería del artículo 78 al 227 del Código Civil y del artículo 252 al 277 también del Código Civil.
van a tener que agotar prácticamente las leyes número 3 y 4 del Estado mínimo, que estamos hablando de la ley de rectificación de área, y la número 4, que es la ley reguladora del proceso de localización y desmembración de bienes pro indivisos. Estas leyes son leyes muy importantes y que tienen que tener una técnica para hacer un subrayado. No solo la van a leer, sino que tienen que aplicar una técnica de subrayado. Entonces, yo sé que quizás esta semana está cargada porque ya lo de la primera semana ya lo tendrían que tener leído para hoy, y lo de esta segunda semana lo iniciarían hoy para terminarlo antes, prácticamente el sábado. Sin embargo, eso es lo que usted mentalmente sabe que tiene que avanzar, y si se atrasa un poquito, la otra semana que va a tener un poco menos, va a ir poniéndose al día, y al menos ya tiene usted el contenido para ir agotando todas las lecturas en Derecho Civil. Yo le recomiendo a usted utilizar una técnica de subrayado para todos sus libros y para todos sus códigos. Yo les voy a mostrar, no sé si ustedes ven ahí, pero, por ejemplo, yo tengo una técnica de subrayado, en donde, por ejemplo, tengo mis características, las subrayo de color amarillo, lo que son los elementos, los subrayo de color celeste. Los requisitos los subrayé, bueno, cuando yo estudié mis fases, de color rojo. La naturaleza jurídica la subrayé de color anaranjado. Los plazos los subrayé todos de color verde. Los principios los subrayé de color morado. Los sujetos de un color anaranjado nuevamente. Las excepciones todas las subrayé con rosado, y las definiciones que tiene el código utilicé el color celeste. Significa que usted debe tener sus crayones, sus lapiceros o sus resaltadores para hacer esto. Lo puede hacer directamente en un cuaderno, lo puede tener pegado así como yo lo tengo en cada uno de mis códigos. Claro, ahorita ya se me quedaron, pero al inicio tenía yo que ir y ver este auxiliar para ver de qué color me tocaba subrayar. Y entonces, a partir de eso, yo tengo mi técnica de subrayado y sé que todo lo que aparece en amarillo, que es lo que tengo en verde, son plazos. Sé que lo que tengo, por ejemplo, en celeste son definiciones, y entonces de esa forma yo he trabajado. Entonces yo les recomiendo que ustedes trabajen y utilicen una técnica de subrayado muy importante, no solo en este curso, sino en todos los cursos, para manejar y tener al día sus códigos. Posteriormente, por ejemplo, yo lo que hago con mis códigos, como ya los tengo trabajados desde hace más tiempo, entonces únicamente las reformas o algo importante que tenga que ver, por ejemplo, un acuerdo de la Corte, entonces yo vengo y los recorto, los imprimo aparte y los pego para tenerlos ya bien trabajados en mi código y no estar desactualizados. Tenemos exactamente unos 5 minutos para que ustedes puedan hacerme una pregunta o puedan en determinado momento hacer una observación o un comentario que ustedes tengan para la clase de esta tarde, y entonces yo los leo. O me van a escribir, si me quieren escribir también en el chat del curso, pues también está habilitado los mensajes, yo se los tengo habilitados para que ustedes puedan escribir. Si tienen algo que mencionarme, con todo gusto, y si no, yo se los puedo responder seguramente. Otra persona lo va a hacer con toda claridad, y si no, en la próxima semana. Yo las diapositivas se las voy a enviar. Miren, solo que me van a dar chancecito, porque yo voy a trabajar con ustedes otro curso. Entonces, al terminar el otro curso, empiezo a ver unos correos y yo les envío la presentación de esta tarde. Y entonces, yo les suplicaría a ustedes que quien tenga la presentación ya de la clase de hoy, pues la comparta ilimitadamente, y que esa compañera la comparta con otro y con otro y con otro, y que se vaya haciendo así como efecto hormiga, para que todos tengan las diapositivas y que pueda ser de apoyo para cada uno de ustedes. ¿Cuáles son los estados civiles de una persona en Guatemala? La verdad es que sería en Guatemala, el estado civil puede ser de una persona, puede ser una persona que está legalmente unida en matrimonio y una persona que es soltera.
La persona que ha fallecido su cónyuge no se puede decir que es una persona viuda. Bueno, comúnmente en doctrina sí existe una persona viuda, pero no se le reconoce en la ley como una persona viuda, sino que vuelve a adquirir la calidad de soltera. Y las que están unidas, de hecho, sí ha sido declarado, entonces definitivamente tiene un nuevo estado que es la declaración de unión de hecho, pero tiene que estar así, ¿verdad? Muy bien, alguien más me dice otra. Sí, hay unos artículos que están derogados. Ustedes tienen que hacer la revisión y de todos modos, por historia y por comprensión, yo se los estoy mencionando. Al chat del curso, pues están los que están en clases, pueden escribir. Entonces no los puedo agregar si no están directamente ahí. A ustedes, compañeros, muchas gracias por la atención y porque ustedes están atentos a la explicación. Las diapositivas yo con todo gusto se las envío. Muy bien. ¿Alguien me escribe alguna pregunta aún? ¿O otro comentario? Gracias a ustedes, compañeros. Espero, miren, quisiéramos tener muchísimo más tiempo para poder agotar, pero sin embargo yo considero que estamos, que estamos viendo esto. Al final del curso dará las preguntas, me indican. Fíjense que ustedes, ustedes tienen un video pregrabado, perdón, que les da la universidad. Entonces ustedes deben ver ese video. Yo mi clase la tuve que basar en base a ese video de los 15 minutos que tiene, porque yo no organicé el contenido, sino fue la compañera que grabó el video del semestre anterior. Entonces, ustedes ven el video y yo en lo posible tengo que adaptar mi clase a lo que la compañera adaptó en ese video. Ahí hay unas 10 preguntas que la compañera en el video les agrega a ustedes y en la presentación que yo les voy a enviar van 10 preguntas más. Las 10 preguntas que tiene la compañera en el video, ustedes tienen que buscar unas preguntas que no están desarrolladas ahí. Sin embargo, las que les voy a mandar yo en la presentación de esta tarde, pues están todas contenidas en el trabajo que está en esta conferencia. Entonces, tienen que haber estado presentes en la clase y prácticamente las van a poder responder. Pero sí van las 10 preguntas. En la presentación van las 10 preguntas. Sí, yo les envío las presentaciones, compañeros. Gracias, compañero Noé. Quizás trabajé con ustedes otro curso o quizás creo que trabajé en seminario. El año pasado, no sé si por ahí nos saludamos, pero yo también estoy contenta de trabajar nuevamente con ustedes. Muy bien, compañeros. Entonces, si no hay otra pregunta, algo que ustedes quieran, espero que el compañero abogado pueda trabajar con ustedes la otra semana. Sin embargo, nos vemos ya en unos minutitos porque voy a estar trabajando con ustedes ya de forma formal el curso de Derecho Mercantil. Yo no tengo chat de ustedes. Ustedes creo que tienen uno. Quizás en el semestre se organizan para habilitar uno dentro de todos ustedes. Y entonces, definitivamente ahí las van a tener. La plataforma ya tiene el video, ese video tiene ya las 10 preguntas, pero las presentaciones dentro de la conferencia llevan 10 preguntas más. Entonces, esas 10 preguntas más también las tienen que trabajar. Yo les voy a enviar la presentación y ahí van las 10 preguntas. Hoy porque ya no nos dio tiempo de leerlas, pero están las 10 preguntas ahí y ustedes definitivamente las van a tener semana a semana. Sí, la mayoría de lo que me pide son las diapositivas y se las voy a enviar. Con todo gusto, yo
envío las presentaciones y les suplico pasarlas a todos sus compañeros para que ellos las puedan tener y con uno que me escriba de cada CDI se envían todas y de poco a poco van ustedes juntando las diapositivas de cada semana. Gracias, compañeros, a ustedes. Muy bien, estamos entonces ya por terminar esta clase y es un gusto para mí trabajar con ustedes y escriban ustedes si tienen algún otro asunto dentro del correo del curso siempre y estoy para servirles. Que tengan una buena tarde y nos vemos en unos minutos en Derecho Mercantil.